El archivo de las sombras, la Orden Negra del Kaiser. Imaginen el invierno de 1917. El barro de las trincheras francesas tiene la consistencia de la carne podrida. El aire huele a cloro y a caballos muertos. Pero en un búnker de hormigón a 30 metros bajo el suelo de Verdún, el aire es distinto. Huele a cera de vela de abeja y a pergamino antiguo. 7 oficiales del Estado Mayor alemán están sentados alrededor de una mesa de roble. No hay mapas de artillería sobre ella. Hay una daga de hierro meteórico y un mapa estelar que no corresponde a este siglo. Estos hombres no están planeando una carga de infantería, están esperando una señal que no proviene de Berlín, sino de algo mucho más antiguo. La historia oficial dice que Alemania perdió la Gran Guerra por el colapso económico y la entrada de Estados Unidos. Pero los diarios privados de ciertos oficiales mencionan una orden que decidió retirar su protección al Kaiser. Una orden que, sobre el papel, nunca existió. ¿Fue la Primera Guerra Mundial un conflicto de naciones, o el tablero de ajedrez de una sociedad secreta que consideraba la victoria un objetivo secundario? Estamos en la cúspide del militarismo prusiano. El acero de Krupp y la disciplina de hierro. Pero bajo el brillo de los cascos Piquet-Laube, algo oscuro estaba germinando. Históricamente, sabemos que el nacionalismo místico inundaba las élites alemanas. Grupos como la Sociedad Thule son famosos, pero ellos eran los ruidosos, los políticos. La Orden Negra, o Die Schwarze Ritterschaft, operaba en el silencio absoluto de la cadena de mando. No buscaban votos, buscaban el linaje. Documentos recuperados en los archivos de la Stasi décadas después sugieren que, entre 1916 y 1918, las decisiones más erráticas del alto mando no fueron errores tácticos. Fueron rituales de desgaste. ¿Por qué detener una ofensiva exitosa en el Marne sin razón lógica? Los registros de logística muestran el desvío de toneladas de suministros, no a las líneas del frente, sino a excavaciones arqueológicas en el Irak ocupado y los bosques de Polonia. Aquí es donde los hechos documentados comienzan a agrietar la realidad. En mayo de 1917, el capitán Hans von Goetz escribió en su diario: recibimos la orden de no disparar contra el sector 4. Los hombres dicen que oyen cánticos bajo la tierra. No son franceses. El coronel lleva un anillo con una runa que no pertenece a ningún regimiento conocido. Ayer, 3 hombres desaparecieron de su puesto de vigilancia. No hubo patrulla enemiga. Solo dejaron sus uniformes, perfectamente doblados. Eso explicaría una locura colectiva por el estrés de combate. Si no fuera porque los informes de inteligencia británicos mencionan exactamente lo mismo en ese sector, una calma antinatural y luces violetas que emanaban de las líneas alemanas. Los archivos dicen que la Orden Negra reclutaba solo a hombres que hubieran sobrevivido a experiencias de muerte clínica en el campo de batalla. Creían que el trauma abría una puerta. En 1918, mientras el pueblo alemán moría de hambre, el general Erich Ludendorff, un hombre conocido por su pragmatismo brutal, comenzó a consultar a videntes de campo. Existe un telegrama, interceptado y guardado bajo llave en los archivos de guerra británicos, que dice: el sacrificio no ha sido suficiente. La sombra se retira. Preparen el descenso. ¿A qué sacrificio se refería? ¿A los millones de hombres en las trincheras? El armisticio de 1918 fue repentino. Alemania aún ocupaba territorio extranjero. Su ejército no había sido destruido en el campo de batalla. Pero el alto mando simplemente se rindió. La versión oficial habla de la puñalada por la espalda de los políticos. Pero hay un detalle perturbador. En la noche del 10 de noviembre, horas antes de la firma en el vagón de Compiègne, se registró un incendio masivo en el edificio del Estado Mayor en Berlín. No se quemaron mapas de estrategia. Se quemaron registros de personal. Testigos de la época describieron a hombres con gabardinas negras largas saliendo del edificio cargando cajas metálicas selladas con plomo.
no eran documentos oficiales, eran demasiado pesadas. Mientras el Kaiser huía al exilio, los miembros de la Orden Negra simplemente se evaporaron. No fueron procesados. No aparecieron en los libros de historia de la República de Weimar. Es como si hubieran terminado un experimento y simplemente apagado las luces antes de salir. La explicación racional nos dice que estos hombres eran simplemente aristócratas desesperados aferrándose al ocultismo para darle sentido a una derrota inevitable. Un mecanismo de defensa psicológico ante el fin de su mundo. Es lógico, es humano, pero aquí es donde la historia deja de ser cómoda. Muchos de los símbolos, rituales y la estructura de élite racial mística que más tarde adoptaría el nazismo no nacieron espontáneamente en las cervecerías de Múnich. Fueron heredados. Hay investigadores que sostienen que la Orden Negra no desapareció, sino que se hibernó. Si la Orden Negra era real, su objetivo no era ganar la Primera Guerra Mundial. Su objetivo era convertir a Europa en un osario para limpiar el viejo mundo y preparar el terreno para algo mucho más oscuro que llegaría 20 años después. Los archivos rusos, liberados brevemente en los años 90, mencionan una unidad de sombras capturada en 1945 que afirmaba ser la continuación directa de los oficiales de 1917. Nunca se volvió a saber de esos prisioneros. La historia es un tejido lleno de agujeros que preferimos no mirar. Nos gusta creer que las guerras se ganan con balas y economía, porque la alternativa es aterradora, que existan fuerzas moviendo los hilos por razones que escapan a nuestra comprensión moral. La Orden Negra nunca fue disuelta oficialmente porque, técnicamente, nunca existió. Sin embargo, sus huellas están ahí, en diarios de soldados, en órdenes de retirada inexplicables y en ese frío que recorre la espalda cuando uno visita los cementerios de Verdún. Tal vez la pregunta no es quiénes eran, sino dónde están ahora. Porque las sociedades que se alimentan del caos no mueren con los tratados de paz, simplemente cambian de uniforme. ¿Crees que los grandes eventos de la historia son fruto del azar político, o estamos viviendo en un guión escrito por manos que nunca vemos? Si quieres explorar los archivos que el tiempo intentó borrar, suscríbete. Y danos un like y darles información que muy pocos conocen. Aquí no buscamos respuestas cómodas, solo la verdad que se esconde entre las líneas de la historia oficial.